¿Se ve bien? Espérame un segundito. Sí, se ve. Sí, espere, que antes de que se siga viendo así. Una cosa, hay una cosa ahí de la tarea que no pueden ver. Voy a cambiarle el nombre a algo. Mm, Y ahora sí. Así les voy a compartir. Ya. No sé si alguien habrá notado el cambio, pero quizás no. Ya bueno. Antes déjenme acercarle esto un poco para que se vea mejor la ecuación. Ya. Eh, ¿Se está grabando? Sí, está grabando. Bueno, eh, les voy a presentar el programa rapidito y si tienen alguna duda de cómo es el sistema, me dicen al tiro. Jeje, dile que sí cacho, creo. Em, ya. Bueno, preparamos un sistema de dos masas idénticas. Ah, eso no era de dos masas. Lo borro al tiro. Para todo esto, si ven errores, me avisan porque yo hice el auxiliar todo mareado y con un poco de fiebre. Ayer, porque me puse la vacuna el lunes. Así que eso. Ya preparamos un sistema de dos masas, M1 y M2, conectadas por resortes con condición de borde periódica en una dimensión. El sistema presenta dos resortes con constantes K sub 1 y K sub 2. Las ecuaciones que describen los desplazamientos de las masas son, ya, antes de seguir, les voy a decir de que ya, eso suena como, es como si fuese súper fácil imaginarse eso. Y ahí no es tan fácil imaginarse como un sistema de simplemente dos masas con resortes con condición de borde periódica. La mejor forma de imaginarse estos problemas es imaginarse de que el, como mapear esta una dimensión a un círculo, em, y en ese círculo imaginarse de que como en los dos extremos del círculo, o sea, bueno, en un extremo del círculo tienen una masa y por una parte de la circunferencia y el otro, bueno, y al otro extremo, como a un diámetro del círculo tienen otra masa. Y por una semicircunferencia pasa un resorte y por la otra semicircunferencia pasa el otro resorte. Y esa es la forma más o menos de cómo imaginarse esto. Y no tienen que, o sea, la forma de imaginárselo es un círculo, pero es en una dimensión, como que no tienen que pensar en X e Y. Sí, los resortes arman la circunferencia, eh, pero eso es solamente una manera de como mapear esto, porque en realidad esto no es un círculo. O sea, es algo cerrado por definición, pero no es exactamente un círculo, porque si te fijas acá, yo no tengo ninguna, como, no hay ninguna en esta ecuación, la ecuación de movimiento no tiene ninguna referencia a un círculo. Esto se lo digo como porque quizá en algún momento de la vida, si que son físicos astrónomos, tengan que ver unos problemas que se los tengan que imaginar así. Como los problemas en una dimensión, que son periódicos, siempre se los pueden en general imaginar como un círculo que no es un círculo, solamente un círculo para recorrerlo. Es un poquito abstracto, pero yo creo que es como un ejercicio útil como intentar imaginarse ese tipo de cosas. Por ejemplo, también pueden imaginárselo como una línea que tiene un principio y final, pero el principio y fin, y bueno, como que en el principio es como un poquito de resorte, llega una masa, resorte, 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 llega la otra masa, y después resorte, resorte, resorte. Y bueno, la gracia de esa línea es que en el principio y el final unirían ese resorte, porque en realidad es un solo resorte. Y por eso tendría como, entre comillas, la forma de un círculo. Pero si es que uno lo viese en realidad, esto es como una línea si uno llega hasta el final de la línea, uno empieza al principio de la línea, como si hubiese un portal, se podría decir. Eso.
es un buen ejercicio abstraerse y poder como pensar en estos problemas. Lo recomiendo. Como que al principio uno, como solamente tomarse el tiempo para pensar ya, cómo funciona esto. Porque sirve como para ejercitar, se podría decir, la mente para este tipo de problemas. Para los problemas porque en física especialmente hay muchos problemas que se tratan en una y dos dimensiones que no son tan simples de ver, especialmente cuando tienen condiciones de borde periódica. De hecho, en general, todos los problemas con condición de borde periódica que no son en tres dimensiones son un poco complicados de imaginarse. En tres dimensiones tiene como, más fácil, pero en dos dimensiones y en una dimensión especialmente son un poco extraños. Bueno, eso. De hecho, si miras las ecuaciones, son súper fáciles, porque ya, les voy a empezar a mostrar el problema. Bueno, esto yo creo que ya lo han hecho y ya cachan bien cómo hacerlo, cómo armarla. ¿Alguna duda? No, parece que no. Ya. Bueno, aquí tienen el, la forma de cómo armarse la matriz. Y eso ya lo vieron, yo creo que ya lo entendieron bien. Cómo armar la matriz. Y si se fijan, al momento de armarla, la matriz tiene una forma súper como amigable. Esta en general, la forma más o menos que tienen este tipo de matrices de resorte. Si es que no hubiesen condición de borde periódica y estuviesen em, como que hubiese principio y final, aquí no habría, por ejemplo, un, como un x sub 2 o sea, o un x sub 1. No habrían solamente restas. Habría como una resta y un x2 o un x1 solito. Y aquí habría una resta y un x2 y un x1 solito. Si quieren, como para ejercitar, pueden hacer este mismo problema e intentar imaginárselo sin condiciones de borde. Ambas soluciones que vamos a ver después son interesantes, pero por distintas razones. Ya. Y bueno, aquí les pongo ya esto más teórico. Yo creo que esto en realidad todos lo han visto, solamente que no todos se acuerdan de que la solución de estos problemas siempre, bueno, la solución es un oscilador armónico. Si obviamente tenemos puro resorte, la solución va a ser un oscilador armónico. Pero la forma de cómo se arma este oscilador armónico es un poco distinta. O sea, se arma con modos. Los osciladores armónicos todos sabemos que tienen frecuencias y modos. Y como este tenemos un sistema de más de una masa, va a ser un poco más complicada la forma de armarlo. Y bueno, esta es la solución como general, que es como la suma de como un vector que nos define la amplitud de oscilación, multiplicado por la exponencial imaginaria de la frecuencia en el tiempo, multiplicada por el tiempo. Esto es simplemente un oscilador armónico general. Y bueno, si es que uno quiere que esta solución sea real, uno simplemente tiene que armarse bien estos vectores de acá. Y bueno, estos dependen de las condiciones iniciales y de los modos que vamos a ver. Bueno, aquí les dejo un montón de texto, se los voy a ir leyendo de a poco. Si es que tengo algún detalle que darles, se los voy a dar. Porque este texto es principalmente para gente que no venga a esta ayudantía y lo tenga que leer después. Pero igual tiene toda la información que necesitan para desglosar como esta solución. Bueno, las frecuencias, omega sub j, se obtienen de la diagonalización de la matriz de la ecuación de movimiento matricial. ¿Qué es esto? Como el sacarle el determinante a, sacarle el determinante a lo clásico que saben de álgebra lineal, donde lambda, que son los autovalores de esta matriz, es igual a menos omega cuadrado. Importante notar eso, porque los autovalores de esto son negativos. Y esto no puede tener una frecuencia imaginaria. Ya, a ver, una pregunta. ¿Por qué este sistema no puede tener una frecuencia imaginaria? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? Voy a esperar unos segundos. ¿A alguien se le ocurre?
Ya. Les voy a decir por qué no tiene, este sistema no puede tener una frecuencia imaginaria. Cuando las frecuencias, una frecuencia imaginaria, si lo notan aquí, em, describe, puede describir dos cosas. Puede describir una fuga de energía o una inyección de energía. Porque si es que reemplazamos esta forma acá con un omega imaginario, nos da o un exponencial, en vez de simplemente una exponencial imaginaria, nos da una exponencial positiva o negativa, bueno, con argumento positivo o negativo. Y esos, si es negativo, nos implica un damping, o sea que la amplitud va a bajar, y si nos da positivo, nos implica una exponencial nomás. Un crecimiento exponencial, lo que no implicaría una inyección de energía. Y por eso, y si se fijan aquí, no estamos inyectando ni extrayendo energía. No hay ninguna fuerza en función del tiempo. Esto solamente, esto solamente va a poder estar en un estado de equilibrio. Entonces, W tiene que ser real. Y bueno, no sé si estos autovalores son negativos. Y por eso está al menos. En general, si es que ahí recién si pusiésemos algo en función del tiempo, ahí sí saldría algún, alguna, alguna negatividad en los omega, o sea, algún omega imaginario. Pero ahí se vuelve un poco difícil eh, hacer estos tipos de cálculos, porque si es que hay alguna fuerza que depende del tiempo, uno tendría que estar calculando esto para el tiempo. Así que en esos casos, si es que el sistema es chico, es mejor hacerlo analítico, porque así uno puede ver bien ahí uno puede ver la frecuencia como natural del sistema y ese tipo de cosas. Bueno, sigo explicando. Bueno, aquí estos vectores BJ dependen de los autovectores, como les dije, los autovectores asociados a las frecuencias omega sub j y las condiciones iniciales, con la forma general, y aquí está la forma general. C sub j en función de x sub 1 en cero y x sub 2 en cero multiplicado por b sub j, donde c sub j es un número complejo y depende de las condiciones iniciales, y b sub j es el autovector asociado a la frecuencia omega sub j. Y aquí hay un extra. Es importante observar que para cada autovalor lambda sub j es necesario considerar el valor positivo y negativo de omega sub j, ya que omega sub j es igual a más menos en raíz de lambda sub j. Eh, y una nota, el autovector asociado a w sub j, o sea, a más omega sub j y a menos omega sub j es el mismo. Entonces, para este sistema, si se dan cuenta, vamos a tener dos autovalores, por lo tanto, cuatro autofrecuencias. Entonces, este J va de 1 a 4 o de 0 a 3. Eh, dame un segundo, me está pidiendo mi clave, no sé por qué. Ya. Em, no sé, creo que quedó claro. No les quise explicar cómo se desarrolla todo esto, solamente le dije ya. Esta es la solución. em, de esta donde sale. Hay que considerar estas cosas. Y déjeme ver si es que se me puede imaginar que hay algo extra que les pueda decir. ¿No? Bueno, estas cosas se pueden sacar analíticas súper fácil, especialmente para este 2x2. Pero si se imaginan, una vez que uno entra a problemas más grandes, esto se vuelve súper complicado, bastante complicado. De hecho, por ejemplo, el problema más complicado de esto puede ser incluso sin el problema del valor inicial, porque si queremos que esta solución sea real, x1 y x2, hay que encontrar los c sub j que dependen de la condición inicial, tal que esto sea una solución real. Que un tratamiento que hay que hacerlo antes de como dejarlo como en función de las condiciones iniciales. Pero les puedo contar de que en general, si es que uno quiere trabajar estos SUJ, uno llega a cosas a cosas de la forma
Uno puede reducir esta ecuación a simplemente dos valores en general cuando uno trabaja esto y tiene la forma que uno espera, como a por un vector propio por un coseno, en vez de ahora tener una exponencial imaginaria, uno va a tener coseno o seno, más el otro vector propio, porque si se fijan aquí, en realidad hay dos vectores propios, y cada un vector propio está asociado a dos frecuencias. Ahí es donde se puede poner un poco enredado este problema. Por eso es que se muestra en dos dimensiones, ¿no? O sea, para dos masas, porque es mucho más fácil imaginárselo bien para dos masas, porque una vez que uno pone varias, ya se puede poner enredado. Bueno, ya. Ahora les voy a mostrar eh, cómo se haría numéricamente, que en realidad es como lo más fácil, porque una vez que uno cacha esto, es como ya, ¿cómo te ocupar las herramientas numéricas para resolver esto? Bueno, les digo, vamos a buscar, obtener las frecuencias y los autovalores del problema matricial usando herramientas numéricas. Revisaremos el comportamiento de omega sub j, solamente el positivo, con respecto a, uy, aquí hay un error, con respecto a m sub 1, con respecto a m sub 1, para k sub 1 más k sub 2 igual a 1 y m sub 2 igual a 3. Algo súper general y como eh, van a ver de que hay un comportamiento igual como un poquito interesante. No es tan raro, pero igual es interesante. Bueno, les voy a correr las cosas. Em, a todo esto les sugiero de que si es que alguna vez, si no cachan bien cómo darle el tamaño a los plots, em, en Matplotlib, aquí les tengo el truco, y para que se los guarde con plt.savefig, porque sé que ahora están ocupando Jupyter, pero cuando tengan que guardar plots, guardar las imágenes, y tengan que guardar, y sean muchos, van a tener que setearlo como el tamaño de las imágenes. Y cuando quieren setearlos, no como porque Matplotlib lo que ocupa son pulgadas. Y como que cuando uno guarda imágenes, como que lo quiere en píxeles. Entonces, para eso está Pylab. Y con Pylab uno puede setear bien los parámetros. Uno crea una figura de Pylab, con este comando. Uno obtiene el DPI de esta figura, que es la medida DPI indica dots per inch. Y con esta medida uno puede poner bien los parámetros en plt.rcparams, figure size, que simplemente lo que hace es setear el tamaño global de una figura. Y aquí uno pone la resolución que uno quiere. Por ejemplo, aquí puse 800 por 600 partido en el DPI. Y eso les va a dar los inches para tener la imagen de la resolución que ustedes quieran. Se fue un poquito de información, por si alguna vez lo ocupan. Quizás ahora no sea tan útil, pero les digo que sí o sí les va a ser útil en algún momento. Em, por alguna razón en Jupyter tengo que correr esta cuestión siempre dos veces para que lo haga bien. No sé por qué. Cuando uno lo hace en un script lo hace al tiro, pero aquí si se dieron cuenta decía que no estaba bien la cuestión hasta que lo corrí dos veces. Ya bueno, seguimos. Definimos una función súper simple que construye la matriz que representa el sistema de resortes. Y esta matriz es fácil porque es de 2 por 2. Simplemente defino la función, le pongo unos argumentos por default, por si alguna vez uno quisiera cambiarlo. Delta es 1 nomás. Y delta le puse acá sub 1 más k sub 2, como un nombre X. Y aquí el nb.matrix, que ya lo deben haber ocupado. Y simplemente definimos o sea, uno escribe la matriz. Aquí lo que va a ir variando es la parte m sub 1, que sería básicamente esta parte de arriba de la matriz. Ahí. Bueno, y aquí hacemos una prueba. Si se fijan, ya, aquí lo que hice fue sacar np.lineal.ave. Lo que hace es que
diagonaliza una matriz. Y en este caso, para esta función lo que entrega es un vector, o sea, entrega una tupla de respuesta. La primera es un vector de NumPy de los autovalores. Si se fijan, el autovalor aquí es negativo. Y este otro autovalor en realidad es un fantasma porque es demasiado pequeño. Esto en realidad es cero, pero el computador no lo puede dar como cero. Y bueno, después muestra una matriz una matriz de autovectores. No me acuerdo bien cómo era la forma de esto. Si es que lo entregaba como esta clásica matriz P, creo que se llama, donde los autovectores son verticales, o entrega los autovectores horizontales. Eso que de hecho después yo creo que lo voy a buscar y lo voy a anotar quizá en el auxiliar al subirse. Pero esto entrega los autovectores. Ahí me tinca que los autovectores son simplemente sí. Sí, los autovectores aquí están como en forma de columna. Eh, si a alguien se le ocurre cómo ver que caché que los autovectores están en forma de columna, puede decirlo, pero eh, le aviso que tiene que ver con la normalización. Porque aquí caché que esto es como raíz de 2, o sea, raíz de un medio. Esto es como raíz de un medio. Bueno, y esto es 0,09, 0,999, y aquí 0,03. Entonces, el primer autovector sería menos 0,999 y 0,0333. Y el segundo vector sería menos 0,707, y menos 0,707. Ahí cacho por la normalización, porque los autovectores siempre se normalizan a uno. Bueno, entonces queremos resolver ahora el problema. Vamos a resolver el problema para M1 entre una masa de 0,1 a 10. Y bueno, aquí simplemente creamos el vector de varias masas. Aquí lo hice la fácil nomás, porque como aquí ocupa matrix, em, si uno le entrega M sub 1 como un vector, aquí queda la cagada. Em, bueno, creo unos vectores vacíos para la frecuencia 1, para la frecuencia 2, y para los vectores para guardarlos, que de hecho, como lo vi ahora, aquí esto debería ser esto, Eigenspec. Ya, esto se lo voy a dejar así. Se los voy a comentar porque se los voy a subir bien después. Hay que hacerle unos pequeños cambios a esta parte. Pero lo importante es lo que vamos a querer ver en la frecuencia en realidad. Bueno, aquí simplemente armarla para para cada iteración, armamos la solución y de ahí repartimos los valores para a cada quien le compete. Bueno, y ahora les voy a plotear em, la frecuencia 1 y la frecuencia 2 en función de M1. Y eso está acá. Y este gráfico tiene algo interesante. Tiene algo interesante. Hay como información de esto más de la que uno se cree. Bueno, les voy a ir diciendo. Aquí, si nos damos cuenta, primero hay algunos NaN que salen aquí. De hecho, aquí se nota como que hay algunos valores inválidos. Y es porque al momento de hacer esta, esta raíz, se encuentra, si se fijan acá, en los autovalores, hay algunos valores fantasma que son positivos. Y eso no los puede calcular, no les puede sacar la raíz porque yo le pongo, si se fijan, le pongo menos solución. Bueno, y eso no es problema, si es que pero recuerden que uno se tiene que dar cuenta de cuando uno tiene ese tipo de errores. Y si se fijan en el gráfico, no sé si lo alcanzan a ver, hay como algunas partes donde se pierde aquí abajo, aquí y acá. Y eso no es muy importante porque en realidad eso es cero igual. Solamente que el computador no lo logra identificar como cero. Bueno, si se fijan aquí, desde 0,1, solamente tenemos la frecuencia 1.
Y bueno, para la frecuencia 2 es 0. Y después la frecuencia 1 es 0. Y la frecuencia 2 empieza a tener el mismo valor que como que sigue con la frecuencia 1. Ya, lo interesante aquí es que como que aquí el gráfico como haya, entonces solamente está como, hay una frecuencia, ¿cómo se llama esto? Hay solamente como una frecuencia del sistema y después simplemente se cambia. Bueno, lo interesante de observar acá es que es en hecho sí el cambio, de que hay un valor crítico donde se pasa de un autovector, de un autoestado al otro, y estos autoestados se intercambian. Em, y eso para esto, aquí no tiene mucha significancia, por ejemplo, pero para sistemas caóticos aquí uno podría ver otro tipo de cosas que sería como una repulsión de esto. Como que al momento de llegar acá, no sería simplemente un paso de energía, perdón, del autovalor así, ¡wup! Facilito, sino que uno podría ver como que este nivel de abajo estaría subiendo a poco, y este nivel, cuando llegan acá, en vez de cruzarse, se repelerían un poquito y como que irían por distintos lados. Y esto se ve, bueno, para aquí también se ve en mecánica cuántica eso, y aquí se ve como un ejemplo como súper simple. Y bueno, aquí también la gracia de esto es que, bueno, como aquí no hay oscilación, el, creo que se me pegó un poquito. ¿Se me escucha bien? Ya, Ahora sí, ahora sí. ya, sí, sí, sí. Bueno, una gracia también de simplemente ver esto y ver así como, ya, pero este autoestado, o sea, perdón, este autovalor es cero. Pero no quiere decir que el autoestado no esté presente. Si se fijan, este autovalor es cero, pero el autoestado no es cero. De hecho, es raíz de un medio, raíz de un medio. Y la gracia de eso es que nos definiría como una posición de equilibrio. Eso nos puede definir una posición de equilibrio como corrida. Como este va a estar oscilando, como el primer autoestado va a ser que va a estar oscilando, el segundo autoestado no va a estar oscilando y va a ser elevado a cero. Entonces nos va a definir como una posición de equilibrio. Como que igual tiene información ese autoestado, aunque su frecuencia sea cero. Y bueno, eso sería como para que, como de lo numérico, igual uno puede sacar así como conclusiones. Si es que uno tiene el background de esto, uno puede simplemente ver estos gráficos numéricos y como decir, ya pasan estas cosas. Y si se fijan, igual no es mucho lo que hice. Como que fueron unas líneas de código y listo. Y eso, no sé si tienen dudas. Y si tienen dudas de la tarea, me las pueden disparar ahora todas. Porque yo creo que van a tener. Y estos archivos no están aquí porque sí. Si es que tienen dudas. Pero tienen que preguntarme bien. Esa es la gracia. Por mientras les puedo arreglar esto. Oli, yo tenía una duda como para la P2. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, se supone que la matriz es como de dimensión 100, entonces hay como 100 valores propios. Y lo que yo había entendido entonces es que en la ecuación Sí, tenemos como una matriz por un vector G igual a epsilon por G, o sea, el epsilon tiene que ser un valor propio. ya, Y son 100, entonces como que está como un poco confundida cómo graficarlo ya, en sí, la sí. última parte. Sí, Como, me imaginé que ese iba a ser el mayor problema, porque en sí como pensar, problema de valores propios. Ya, mira. sí, Lo voy a explicar un poco con esto, pero después les voy a mostrar como, ya, esto ya lo, voy a omitir esto, porque esto ya lo leyeron y, bueno, tú ya entendiste como hasta acá, como, esto sí, ya lo eso entendiste, sí. sí. Bueno, lo voy a explicar igual de nuevo por si los que están acá. Em, si se fijan aquí, bueno, esto es como clásico problema que tiene como condición de borde periódica y ese tipo de cosas. Aquí epsilon, pero lo voy a acercar porque no se ve tan.
epsilon es el autovalor de como esta matriz que tenemos presente acá. Bueno, sé que aquí no lo tengo escrito como matriz, pero si se fijan, si definen como M como su índice, y aquí tenemos M-1, M más 1. Entonces se puede como armar una matriz bidiagonal, una matriz que vaya como por la diagonal y una diagonal arriba y abajo. Y si es que uno tiene condición de borde periódica, como es el caso de este, a cada extremo, como a la punta de la derecha, top right, y la punta de la izquierda abajo, bottom left, van a tener un valor también que van a tener que poner. Y bueno, así se arma la matriz. Y bueno, este es el autovalor, porque nosotros decimos que G sub m va a ser un autovector. Y eso se los digo aquí nomás, porque aquí usted tendría que haber desarrollado mucho esto, desarrollado mucho un problema de mecánica cuántica para llegar solo a esta ecuación. Ya. Y ahí ahora les tengo que explicar de por qué no es tan simple. Tu pregunta, tu pregunta es súper como acertada. ¿Por qué? Y es principalmente por este valor nu acá. Ya. Solamente como por amor al arte les voy a explicar un poco de por qué el valor nu acá. Ya. Este valor nu viene de que este es un problema en dos dimensiones, ¿ya? Es un problema de dos dimensiones. Y en una dimensión, en la dimensión X, uno ve como este comportamiento como matricial, de este 2 coseno aquí, que está acá multiplicando el G sub m. Y en el X hay un comportamiento periódico, mientras que en el Y hay un comportamiento como de onda. Entonces solamente hay como aquí hay una frecuencia. Y si se fijan para esta parte en X, no es en sí, o sea, aunque es una frecuencia, está cuantizada, 2pi m por alfa. No es como una frecuencia que llega y listo. Mientras que este nu acá describe una frecuencia que en realidad es de una onda plana. Por lo tanto, este nu puede tener varios valores y los valores como relevantes son de 0 a 2pi. Ya. Eso es como lo, el, el preámbulo para responder a la duda, porque tu duda es cómo graficar. Ya, mira. Ya, primero uno describe la matriz. Ya, esto listo. Y debe estar en función de alfa y no. Ya, estos son los pasos, el del 2 al 4 son los pasos importantes que los voy a explicar bien. Si tienes alguna duda de lo que diga, me lo preguntas al tiro y eventualmente igual les puedo mostrar un poquito de cómo lo hice yo. Para un valor fijo de alfa hay que obtener los autovalores de h para 5 valores de nu x paseados entre 0 y 2pi. Ya. em, Esto no quiere decir que vayamos a tener que hacer un plot en 3D, esto es un plot en 1D no. Después ya hay que repetir el paso 2 para varios valores de alfa racionales, no más de 50, y después graficar. Ya, aquí el gráfico lo que uno hace es que en, para un alfa, el gráfico va a tener, déjenme pensar cómo se lo puede hacer para que no se vea tan... ya sé. Withdraw. Vamos a dibujar. Withdraw. No, no quiero esto. Eh, Withdraw online. Ya, vamos a tener aquí un gráfico de esta forma. Me está quedando muy bonito. Ya, alfa. Y aquí vamos a tener epsilon, que van a ser la autoenergía. Ya, miren, ven el gráfico. Para cada alfa, ya van a tener una cuestión que va a empezar a agregar puntitos. Entonces, em, se lo voy a escribir aquí para que tengan una forma de cómo verlo. Esto va a ser solamente un ejemplo, porque esto lo pueden hacer como con un for. Pero ya, digamos que
alfa igual, no sé, a 1. Ya, digamos que autovalores igual a... No, perdón. Ya, alfa igual a 1, nu igual a np.array de no, perdón, linspace de 0,2pi, 5. Queremos 5 valores. Ya, y ahora hacemos esto, sacamos los autovalores de alfa como nu, y esto em, nos va a dar 5 vectores. Digamos, ya nos va a dar a 1. Esto no es como lo tienen que hacer, esto solamente se lo estoy escribiendo como un ejemplo. A 1, a 2, a 3, 4, a 5. Nos va a dar un vector lleno de autovalores para el primer nu, otro vector lleno de autovalores para el segundo nu, y así sucesivamente hasta recorrer los cinco nu. Ya, y ahora lo que uno hace es PLT, bueno, vamos a plotear. PLT punto plot. Y ahora, esto es lo que te interesa, que es como al momento de plotear, vamos a tener que plotear ya, alfa, alfa, a sub 1. plt.plot alfa, a sub 2. Y bueno, voy a hacer eso 5 veces. Ya, esta es la forma de plotear. Esto lo que va a ser esto. Ya, cuando tú ploteas el epsilon en función de alfa, porque está en función de solamente, como aquí estamos revisando solamente si se fijan, aquí estamos por un alfa igual a 1. Aquí estoy haciendo el paso 2. Esto que quede claro, esto es el paso 2. El paso 2 de la tarea, cuando lo hago para un alfa fijo. Ya, entonces, una vez que plotee, ya, cuando hago el primer plot, me da esto. Cuando hago el segundo plot, me lo va a llenar un poquito más, con más puntitos. Para cuando haga el tercero y así sucesivamente. Y viendo esto, en realidad, el mejor, en vez de plot, aquí les recomiendo ocupar scatter. Scatter es como el clásico para poner puntitos nomás. Y si no les sirve scatter, igual pueden hacer plot con puntitos. Porque si hacen un plot de esto, el default les va a tirar una línea nomás, una línea vertical. Pero esa es la gracia. Mientras más van a ir agregándosele puntitos y eventualmente van a hacer todas las cinco ejecuciones para esto. Y después hay que pasar al segundo paso. Entonces, eh, para hacerles como la idea de cómo sería esto, entonces, esto es como muy fenomenológico, no es como que exactamente sea así, pero es suficientemente exacto. Ya, por alfa y, em, no sé, un vector de varios alfa, que son los 50 que les dije. em, y ahora no hay que poner alfa igual a 1, aquí lo va a ir haciendo para cada uno de estos. Y ahora después esto después nos va ya, ahora que no solamente uno, va a empezar a cada vez a llenarnos aquí para distintos alfa y nos va a llenar aquí, nos va a ir llenando. Son puntitos en realidad, aunque de hecho hay algunos que se pueden ver como líneas, porque tienen los autovalores muy cerca. Y bueno, aquí también, y eso, y eso, y eso, y eso. Y esa es la forma de plotear. Eh, yo hablé mucho, pero sí, esa es la cosa lo más complicada. ¿Quedó más o menos claro? Como resumen, puedo decir, para cada nu hay que plotear 5 veces. Eso en realidad es lo Ya. único que tengo que decir. Sí, Como había que, quedado como súper confundida, pensé que tenía que hacer como, no sé, 5 cuestiones como para cada nu.
No, al final lo que tú tienes que entregar es un solo gráfico. Y la gracia de que, por eso es que, sí, es que es como confuso. Bueno, la instrucción según yo no es tan confusa porque para un valor fijo de alfa obtenga los autovalores de h para 5 valores de nube espaciados entre 0 y 2 pi. Ya, por eso es que es como uno va a tener 5 vectores aquí, para cada alfa. Lo que pueden ir haciendo es, por ejemplo, ya para cada alfa, guardar esos cinco autovalores nu. O sea, perdón, esos cinco vectores de autovalores como en función de nu. Y bueno, la gracia es que aquí yo le explico el paso 2 y ahí el paso 3 hay que repetirlo. Entonces, ya, ustedes tienen el vector alfa, que van a ser 50 valores, digamos, entre 0 y 1 racionales, y eso es súper importante, muy importante. Si no son racionales, no les va a salir. Em, bueno, y ustedes hacen un for, y para cada ese for, em, van a tener que hacer o otro for, o simplemente hacer que guarde esos 5 vectores. Y cuando quieran plotear, de nuevo pueden hacer un for para cada alfa. Y bueno, después de hacer ese for para cada alfa, pueden hacer un for para cada nu para plotear cada cuestión necesaria. Eso según yo es como lo más complicado porque lo otro es simplemente tienen que armar la matriz y, y después diagonalizarla, ¿no? Como que simplemente armar la matriz en función, que es súper fácil, porque uno, como que a la izquierda uno, a la derecha uno, y tienen el coseno nomás. Pero al momento de graficarlo es como más complicado. ¿Eso quedó claro con eso? Mira, voy a mostrar acá lo que yo hice aquí. en- eh, ¿Están viendo? Aquí, bueno, no vean aquí sí, cuando tuve que hacer el problema. Aquí escribí un for para los alfa en alfa R, que le puse un nombre al vector. Y aquí le puse esto de xvals, es simplemente para. Aquí no tiene. Este paso no importa mucho. Lo hice yo para hacerlo más fácil. em, para el plot. Y después hice otro for para los nu en esto. Ahí recién, aquí es donde hago la cuestión de calcular los autovalores. Para cada nu, en esto calculo el autovalor y ploteo. Si se fijan, la forma lógica de cómo recorre esto, desde abajo para arriba, voy a explicar. Ya, aquí ploteo para un xvals, que es simplemente un valor. Aquí en vez de con scatter le puse el KO, que es para hacer los puntitos que son circulitos. Que no son puntos llenos, son circulitos. Em, Aquí para xvals es uno solo. Y evals van a ser el vector de autovalores para un alfa y un nu específico. Repito esto para cada nu. Y después todo este proceso lo repito para cada alfa. Y me va a dar el plt.show, que no se los va a mostrar, porque es muy importante no mostrárselo. Cuando lo logren van a entender por qué. Y eso. Y eso, según yo, esto es lo más importante. Si es que alguien puede ahora, y tienen un grupo, porque yo creo que esto es como el problema que más tienen, le pueden sacar un pantallazo y mandarlo, como em, si que quieren así, porque esto es como el procedimiento, esto no es como que se lo tengan que hacer, este no es como que sea el problema máximo, si tampoco es la idea que se rompa la cabeza pensando en cómo crees haces esta weá, no, aquí es esto nomás y listo, simplemente son dos for y hay que recorrer dos vectores, nu y alfa, eso, ya así, ya te he explicado. ¿Alguna otra duda? Ahí quedó mucho más claro, muchas gracias. Sí, de nada. Les digo porfa de que si tienen uno de estos grupos, que esto igual lo va a subir después, pero oye, como para que llegue más rápido la información por ahora, porque yo sé que me mandaron gente con dudas de esto, pero no fui tan capaz de responderlo ayer porque ayer tenía fiebre,
Así que hoy día les voy a responder igual a la gente que tenía dudas. Sí. Ya creo que nadie más tiene duda. A ver el chat. Bueno, no hay nadie en el chat. Ya. Em, como el hint que les puedo dar es que si el plot de la P2 les da algo que no les dice decir, guau, qué bonito o guau, qué extraña esta cuestión, es que está mal. Em, y bueno, después de que hagan la tarea, les vamos a decir la referencia de esto, porque la gracia es que lo hagan sin la referencia. Porque esta tarea tuve que resolver un paper para hacérsela. Em, no es que sea no es que por eso sea muy difícil, sino que esto es básicamente una versión súper simplificada de lo que hacen en el paper. De hecho, más que simplificada es como mostrarle el resultado. Y eso. Y sí, el resultado de esto es súper interesante, súper extraño. Y bueno, para los que están acá, les puedo decir, bueno, pues sí que después lo logran hacer. El resultado que van a ver, sí se puede hacer experimentalmente y se ha logrado hacer experimentalmente. Y quizá ahora no tiene mucha gracia, pero cuando vean el resultado va a ser como, espera, esto se puede hacer. Y eso. Ya, pero parece que, como no hay más dudas, bueno, pues mientras a parar la. Oye, llegó alguien más. No había cachado. Pensé que éramos cuatro. Em, bueno, eso sería todo. Si es que no tienen más dudas, voy a esperar 10 segundos para ver si no, medio minuto para ver si tienen más dudas. Por si alguien está escribiendo o algo así. Yo ya me voy, chaito. Ah, Mucha no dijeron intención. gracias. Ya si no, ya hubiesen escrito las dudas. Ya bueno, Chao, gracias, no, cuídate. ahora Gracias.